Entonces la semana pasada comencé diciendo que debemos emprender un viaje de principio a fin a lo largo del proyecto que Dios echó a andar desde hace miles de años. ¿Cuál proyecto? Podemos llamarlo el reino de Dios. ¿Cuántos conocen el reino de Dios? ¿Cuántos saben del reino de Dios? Sí, por esa razón estamos aquí, ¿sí o no? En ese proyecto de Dios, desde el principio hasta el fin, vamos a encontrar cuál es el rol y la esencia de la iglesia. ¿Cuántos quieren saber cuál es nuestro rol dentro de todo el plan del proyecto de Dios? ¿Cuántos quieren entender eso cada vez más profundo? Entonces, hasta el momento no hemos ni mencionado ni buscado la definición en el diccionario de iglesia, sino que iremos recorriendo paso a paso la Biblia para descubrir cuál es esa esencia, desde Génesis hasta Apocalipsis. Y usaremos analogías actuales y bíblicas para ir explicando esto del qué es la iglesia. Y en esta ocasión, como ya les mencioné en el título, vamos a utilizar un descubrimiento de no hace muchos años que lo llamamos ADN, ¿sí? Entonces vamos a intentar buscar el ADN de la iglesia en este sermón. Y bueno, un poquito de explicación, no soy experto, ahí disculpen los que trabajan en la medicina si digo algo que no, ténganme paciencia. Pero cada ser vivo es una maravilla, ¿cuántos están de acuerdo con eso? Desde el punto de vista biológico y químico. Y especialmente el ser humano y la máquina perfecta que poseemos, ¿no? Le han denominado la máquina perfecta a nuestro cuerpo. Piensen en un ser humano de aproximadamente 70 kilos y unos 70 de altura, un promedio más o menos. Esta persona, mujer o hombre, tiene en sí 30 billones de células, billones. Ese número está difícil de decir, ¿no? Pero es 30 más 12 ceros, ¿no? Para que entendamos. 30 billones de células o 30 millones de células. Casi el 90% de esas células, hermanos, está en la sangre, como los glóbulos rojos o las plaquetas, ¿sale? De esos 70 kilos que pesa ese hombre promedio, 46 kilos son de masa celular. Lo más sorprendente de todo este rollo, hermanos, es que cada célula de esas 30 billones, imagínense, una celulita de cada 30 billones contiene la información suficiente y necesaria de cada especie. Es increíble. Y esa información específica hace a cada especie o cada ser humano distinto a otro. ¿Vamos bien? Esta información que se encuentra ahí, encontramos los genes o las instrucciones para que cada ser vivo pueda mantenerse con vida y reproducirse. Por eso encontramos que en el cabello de una persona o en las huellas dactilares encontramos el ADN de cada persona, porque en cada célula encontramos su identidad. No nos podemos escapar, ¿no? Y ahora se utiliza judicialmente esta situación para encontrar al culpable. Esto se descubrió en el 53 y por su composición y estructura se le llamó ADN, por sus siglas, ¿no? ¿Alguien que me ayude a pronunciarlo? Ácido desoxirribonucleico, más o menos, que está empaquetado en las cosas que llamamos cromosomas y está formado por 4 sustancias que se entrelazan entre sí formando como una escalera de caracol. Eso es todo el tecnicismo que voy a utilizar, ¿no? Lo importante de todo esto, hermanos, es que cada célula de esas 30 billones que tenemos tiene la información que te da identidad a ti y que te hace diferente a tu esposa, por ejemplo. Pero lo impresionante de eso también es que el 99.9% de la información que tenemos los seres humanos somos idénticos. 99.9% de la información que tenemos en cada célula son iguales a la que tiene tu hermano de la derecha y tu hermano de la izquierda. O un africano o un chino. Y solamente el 0.1% es lo que marca la diferencia entre uno y otro. ¿No es esto impresionante? Resumiendo, el ADN, en palabras más sencillas, hermanos, es como un almacén grande que contiene todo el material necesario para construir y sostener la vida de cada especie. ¿Sí o no? ¿Sí me entendieron? Es el almacén donde se encuentra el material necesario para construir lo necesario para una vida, para que una vida nazca y se reproduzca. Y ese material se va transmitiendo de generación a generación. Bueno, lo importante de decirles todo este asunto es 2 funciones fundamentales del ADN. ¿Cuáles son las funciones del ADN? ¿Para qué sirve el ADN? Y 2 cosas
es la que vamos a rescatar de toda esta teoría para aplicarlo y buscar el ADN de la iglesia. El primero es, la característica o función del ADN es reproducirse. ¿Sí entiende lo que es reproducirse? Replicarse, repetirse en su propia naturaleza. Y la segunda es expresarse. Es decir, el ADN expresa ciertas características similares en cada especie, ¿no? Nosotros como seres humanos tenemos características iguales, idénticas, como tenemos 2 ojos, aunque son diferentes, tenemos esa información. ¿Sí vamos bien hasta ahí? Ok. En esta serie de la Iglesia Esencial, hermanos, este descubrimiento del ADN nos ayudará a explicar las características e información que Dios fue transmitiendo de generación a generación, siendo el ADN esencial para la iglesia. Y fíjense cómo vamos a llegar a descubrir esto. Nosotros sabemos, hermanos, que Dios ha colocado en el ser humano su imagen y semejanza. Eso es lo que dice la Escritura, todos están de acuerdo conmigo. Y ha colocado en cada ser humano creado y redimido esa información que se va replicando, reproduciendo y que se va expresando como características particulares. Dios nos ha dado esa identidad al ser humano y especialmente, hermanos, a aquellos que hemos sido redimidos por su sangre, nos ha dado características que debemos y podemos expresar y reproducirnos. ¿Están de acuerdo conmigo? Entonces cada ser humano reproduce y expresa parte de la naturaleza de Dios porque fuimos creados a su imagen y su semejanza. Entonces la pregunta es, ¿cuál es el ADN de la iglesia? ¿Y cuál es esa información única y específica que se debe transmitir de generación a generación? De manera que esa característica nos distingue de otras personas. ¿Cuál es el ADN de la iglesia? Es una pregunta interesante, ¿sí o no? Entonces, la vez pasada usamos la analogía del prototipo, que para ser muy simple es una maqueta a escala real que va materializando un proyecto, una idea que alguna vez estuvo en la mente de una persona, ¿no? Paso a paso, poco a poco va creciendo la maqueta hasta que se convierte en una realidad completa. ¿Están de acuerdo? Eso es lo que vimos la semana pasada acerca del prototipo. Y en esa semana pasada estuvimos aprendiendo, si estamos hablando en un lenguaje de proyecto, el proyecto de Dios tuvo fases o ha tenido fases a lo largo de la historia. Y la fase 0 fue la que se construyó ese prototipo, hermanos, en el huerto del Edén. ¿Cuántos se acuerdan del huerto del Edén? ¿Nomás una persona? ¿Cuándo fuiste? Bueno, y nosotros sabemos que el proyecto de Dios, del reino de Dios, se inauguró con gran esplendor, ¿sí o no? Dios como creador coloca a su creación, pone las lumbreras, pone la vegetación, pone los animales, y en el centro del proyecto, ¿a quién colocó? Al ser humano, a la humanidad. Y el salmista y también Hebreos hace eco, ¿verdad? De qué es el hombre, para que te acuerdes de él, para que lo visites. Lo pusiste allí, en el centro, ¿sí o no? Y el ser humano, hermanos, por excelencia entonces, es el encargado de expresar y reproducir la bendición del Creador, hablando en términos biológicos. Somos los encargados de expresar y reproducir esa parte de la naturaleza de Dios que nos transmitió cuando nos creó. ¿Están de acuerdo? Entonces Dios transmite este ADN a su familia, a su pueblo. Y como acabo de mencionar, las dos funciones del ADN es reproducirse y expresarse. En ese sentido, hermanos, toda la creación, vea a su alrededor la vegetación, acuérdese, los animales, vea al cielo, las estrellas. Toda la creación expresa la grandeza de Dios. Eso es lo que dicen los salmos. Los cielos cuentan la gloria de Dios. Toda la creación cuenta acerca de la grandeza del Señor, pero solo el ser humano es llamado a replicar esa naturaleza de Dios. ¿Sí me explico? A reproducirla. Entonces, hasta el momento podemos decir que las características principales del proyecto de Dios, porque es importante entender, hermanos, cómo Dios diseñó su proyecto para entender qué papel jugamos como iglesia en ese proyecto. Lo primero que tengo que decir del proyecto de Dios o sus características principales es, inciso A, que Dios creó todo bueno y en gran manera. Eso es lo que dice el libro de Génesis. Si alguien no está de acuerdo, iba a decir que se puede salir a clase, pero no estamos en clase.
se crean. Dios creó todo bueno y en gran manera. Inciso B, dentro de toda la creación, dentro de toda su creación, piensen en toda su creación, en los animales exóticos, los frutos para comer. Dentro de todo, hermanos, solo puso en el hombre su imagen y semejanza. Eso es impresionante. Inciso C. Por esto anterior fue al hombre o a la humanidad a quienes le delegó el gobierno de la tierra recién creada. ¿Sí se acuerdan de eso? Sojuzgarás la tierra, le dijo al hombre. Porque al final de cuentas, de la tierra procedemos, ¿sí o no? ¿Cómo creó Dios al primer hombre? De la tierra. Entonces, al hombre lo puso al cuidado de esa tierra recién creada. Inciso D. En este proyecto importa el amor y la genuinidad de la relación. Y eso es bien importante porque Dios, con su poder, con su grandeza, con todo lo que Él es, pudiera en este momento cambiar la mente de la hermana Eunice, ¿sí? Y hacer lo que Él quiere que haga. ¿Sí o no? ¿O usted se opone a la soberanía de Dios? Pero no lo hace. Porque en el proyecto de Dios importa el amor genuino de la relación. Por eso, inciso E, Dios puso un árbol al centro, que probara la confianza y el amor mutuo. ¿Sí o no? Y ese árbol del centro, que lo conocemos como el árbol de la ciencia del bien y del mal, crea la posibilidad real de la independencia de Dios, de no amar a Dios, de no servir a Dios, de no obedecer a Dios. Dios la puso porque así lo quiso. No tenía sentido una relación donde no hubiera opciones para el hombre de estar con Dios por lo que Él nos amenaza, ¿verdad? Sino Dios quería que de verdad estuviéramos con Él por lo que Él es, por lo que Él ofrece. Por eso puso ese árbol de ahí. Y al estar ese árbol ahí, por implicación, había la posibilidad del pecado y de la muerte. ¿Sí? No es que Dios, ay, se me fue la onda y se me olvidó ese detalle y el pecado vino a ensuciar todo. No es así. Dios lo puso conscientemente ahí. Dios les pidió ciertamente que no comieran de ese árbol y esa era la gran prueba para ejercer la fe y la obediencia. ¿Están de acuerdo? Porque la fe que no es puesta a prueba no es fe. No puede llamarse fe. Y la obediencia que no tiene sentido si no hay alguna instrucción o misión dada. ¿Qué vas a obedecer si no hay algo que tengas que obedecer? Simple. Y el amor solo es genuino cuando se puede rechazar. Bueno, ahí vamos, entendiendo un poquito acerca del proyecto de Dios. En resumen, podemos decir 2 puntos. El primero, Dios es amor y desea expresarse y reproducirse. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es su esencia. ¿Qué es lo que hace en términos humanos una persona que es amorosa, amable, bondadosa? Lo expresa. ¿Sí o no? Reproduce ese amor con acciones. Por eso Dios creó. ¿Sí? Dios es amor y desea expresarse y reproducirse, por eso hizo a su creación. Y cuando Dios se expresa y se reproduce, hermanos, podemos traducirlo como bendición. Es un tema muy complejo la bendición que vamos a tratar en los siguientes sermones, pero podemos decir que cuando Dios ama, se expresa y reproduce, está bendiciendo, porque es parte de su naturaleza. Atrevidamente podemos decir que es parte de su ADN, aunque es difícil catalogar a Dios como un ser, como nosotros. Pero nos sirve para explicar un poquito, ¿no? Punto 2. Cuando Dios se expresa y se reproduce, lo hace a través de su creación. Y eso es fundamental en este proyecto del reino de Dios. Dios se expresa, Dios se reproduce a través de ¿quiénes? De su creación. Y como dije hace un momento, toda la creación expresa la grandeza de Dios, pero solo la humanidad puede reproducir la bendición del Creador. ¿Y cómo es que nosotros reproducimos la bendición? A través de la fe.
que la podemos expresar mediante la obediencia. ¿Sí va quedando claro todos los elementos que se van repitiendo? Fe, obediencia, amor, bendición, creación, etc. Bueno, ahí vamos. La oscuridad, cuando algo está oscuro, puede ayudar un poco a que se vea con claridad una luz. Desde el punto de vista de nosotros como humanos, el pecado vino a estropear el proyecto de Dios. ¿Sí? Pero desde el punto de vista de Dios, el pecado ayuda a visualizar la belleza de Dios. Pablo dice, donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Entonces, el pecado contrasta los efectos de una vida de pobreza con los efectos de una vida de bendición que solamente Dios da. El pecado por eso se hace necesario en este proyecto. Y por supuesto que no fue fácil que el hombre se diera cuenta que sin Dios no es nada y que el camino sin Dios nos lleva a un precipicio sin salida, una muerte anunciada, a la destrucción, a la separación, al dolor, al egoísmo y al orgullo. Y así fue con la línea que Caín construyó, esas ciudades que construyó que después llegó a ser Babilonia, ¿sí? Que es, en términos bíblicos, todo lo que se opone a Dios, todo lo que se independiza de Dios. Ellos creen construir un camino al cielo sin Dios. Pero no fue así con la otra línea, la del hijo que quedó, Set, hermano de Caín, y que en su descendencia encontramos a Enoc, que no murió, a Noé, que construyó el arca, y a Abraham, que recibió esa promesa de parte de Dios. Y aquí comienza, hermanos, en Abraham justamente el proyecto en fase 1, ¿sí? Hasta el momento en Adán, en el Edén, encontramos la fase 0, y aquí en Abraham encontramos la fase 1. Aquí Dios ya va encaminado ¿a qué? A regresar al hombre a sí mismo, pero ya de una manera definitiva. Y esto parece como que innecesario. ¿Por qué Dios no lo hizo desde el principio así? ¿Por qué esperó a que el pecado viniera y aparentemente ensuciara todo? ¿Sí? Pero hay un pasaje ahí en el libro de Génesis muy particular, donde cuando el hombre peca y muere delante de Dios espiritualmente, ustedes se acordarán de ese pasaje, donde el árbol de la vida es custodiado por arcángeles. ¿Sí se acuerdan? Porque si el hombre tomaba de ese árbol de la vida, iba a vivir separado de Dios para siempre. Por eso era necesario que fuera esa fase 0, donde el pecado viniera y pusiera el telón de fondo para que la belleza, la grandeza, la misericordia, la gracia y el amor de Dios fueran relucientes. ¿Sí o no? Porque al final de cuentas Dios probó al hombre y sigue probando al hombre antes de una manera distinta. Porque el probar a Adán fue, si tú crees en lo que te estoy diciendo, mantendrás tu vida, ¿sí? Es decir, si tú no comes de ese árbol, mantendrás tu vida. Y ahora, desde afuera del paraíso, por así decirlo, Dios sigue probando al hombre y pone a Jesús ahí, ¿verdad? A Jesús en la cruz. Si crees, vivirás. Es el mismo escenario, pero más claro. Era mejor que esto pasara para que el hombre se diera cuenta que necesita de Dios. Entonces el pecado vino a hacer evidente nuestra necesidad de Dios. Algo que sin esa claridad hubiera sido imposible verlo tan claro. Si así la gente no suele ver el ofrecimiento gratuito de Dios y genuino, el pecado nos ayuda para entender que no somos de aquí, de este lugar. Amén. Y que el dolor anuncia que hay sanidad más allá de esta vida. Amén. Entonces el pecado representa todo aquello que está fuera de la bendición de Dios, y para que el amor sea real y genuino, hermanos, necesita haber esta posibilidad de desobediencia, esta posibilidad de pecado, que es la alternativa a la vida que Dios ofrece, ¿sí? Y en esa oscuridad, en ese momento, cuando el género humano parecía estar hundido en Génesis 11, cuando el fondo de maldad parecía opacar el plan inicial de Dios, la luz se enciende en la oscuridad, ¿sí? Y esto, hermanos, esta situación que Dios planificó así, es el prototipo y el ADN de lo que vendría a ser la iglesia en esa situación. Una luz en el mundo.
¿Qué somos como iglesia? Jesús lo dijo, ustedes son la luz del mundo. En el proyecto del reino de Dios, Dios busca expresar su bendición y reproducirla a lo largo de su creación y a través de su creación. Y esto, hermanos, solo es posible a través de vasos, no perfectos, pero sí limpios. La fe y la obediencia, en resumen hasta aquí, hermanos, es el ADN de este prototipo de la iglesia esencial. No sé si no lo alcanzan a ver, ahorita lo vamos a reiterar. La fe y la obediencia es parte del ADN de lo que somos como iglesia. Es lo que nos distingue de los que no son su pueblo, de los que no creen en Dios, de los que rechazan su amor. ¿Qué nos distingue? La fe y la obediencia. Y Hebreos 11:1 lo dice. Se los leo. Ahora bien, la fe es la garantía de lo que se espera, la certeza de lo que no se ve. Gracias a ella, ¿a quién? A la fe. Fíjense bien y subrayo, fueron aprobados los antiguos. ¿Cómo fueron aprobados los antiguos? Por la fe. ¿Se dan cuenta? En el proyecto de Dios la fe es crucial para probar si de verdad hay interés genuino. Los que han andado de novios o fueron novios, cada uno tendrá una manera de probar la fidelidad del otro, ¿sí o no? Y cuando ustedes están seguros del amor del otro, deciden comprometerse y casarse, ¿sí o no? Dios así, no es que Dios no esté seguro, sino que Él quiere que nosotros estemos seguros. Si lo amamos, si queremos servirles, si nos conviene su camino y la vida que Él ofrece. Y Él quiere que quede claro, y por eso el pecado es importante, porque contrasta la bendición de Dios. En el versículo 3, por la fe entendemos que el universo fue formado por la palabra de Dios, de modo que lo visible no provino de lo que se ve. Fíjense en el versículo 6. En realidad, dice el escritor, sin fe es imposible agradar a Dios. Ya que cualquiera que se acerque a Dios tiene que creer que Él existe y que recompensa a los que le buscan. En otra versión dice que es galardonador. ¿Cuántos creen que Dios existe? Fíjense la implicación de la autopromesa y que recompensa a quienes le buscan. Fíjense que buscar a Dios implica atender a su palabra, a sus mandamientos. Eso implica bendición y eso implica recompensa cuando nosotros atendemos a su voz. Y ya Hebreos 11 menciona a los principales representantes de este proyecto de Dios que fue traspasándose de familia por familia. Recordamos a Abel, recordamos a Enoc, recordamos a Noé, recordamos a Abraham, recordamos a Moisés y un largo etcétera. Y les dije la semana pasada que no fue casualidad que Dios haya continuado su plan de estar cerca del hombre y de buscar que el hombre disfrutara de su bendición. No es casualidad que escogiera a la línea de Set, de Enoc, de Noé y de Abraham. Familias que dice el final del capítulo 4 de Génesis, invocaban el nombre de Dios. ¿Amén? Y esa parte es importante porque si nosotros no creemos que hay Dios, no lo buscaremos, no lo invocaremos. Si no creemos que Dios da recompensas a los que le buscan, no haremos cosas buenas o agradables a Él. ¿Cómo Dios en este momento de la historia podía continuar su proyecto en esta fase 1? Aparentemente la fase 0 falló, pero no, hermanos, no es así. Así debería ser por lo que acabo de explicar, para que el hombre se vuelva a Dios para siempre. No podría ser antes, por lo que les mencioné de que el hombre no podía tomar del árbol de la vida en esa condición, ¿sí? Entonces, vamos a encaminarnos al final de este sermón. Vamos a la mitad, no se emocionen, pero es casi el caminarnos al final, ¿sale? En todo esto, hermanos, de lo que hemos hablado del proyecto de Dios, este proyecto de Dios se puede traducir como que Dios tiene una misión que hacer por lo que Él es, ¿sí? Él no puede quedarse así apático, Él no puede quedarse así como que no quiero bendecir. Él por naturaleza bendice y entonces tiene una misión que hacer, ¿sí? ¿Y cómo la está haciendo? A través de su creación, a través de los que creen. Entonces podemos decir hasta aquí, hermanos, que Dios quiere que su bendición sea esparcida y reproducida por toda la creación a través del hombre, ¿sí?
Y entonces, para que llegue a los hombres o a todos los hombres, Dios decide comenzar con uno. Piensen en lo que Dios tiene en mente. Quiero bendecir a la humanidad. ¿Sí? Por eso la creó y por eso permitió que el pecado se metiera para que fuera evidente. Quiero bendecir a la humanidad y debo comenzar en algún punto de la historia con algún hombre. Y escogió a Abraham. ¿Están de acuerdo? Para llegar a todas las familias, escogió a una familia, que es Abraham y su esposa Sara, que todavía no tenían hijos. Y para llegar a todas las naciones, escogió una nación que todos conocemos como Israel. ¿Sí entiende el punto? Aquí comienza la fase 1 del proyecto de Dios. Quiero bendecir a la humanidad y lo voy a hacer a través de la humanidad. Y para eso necesito comenzar con uno. Con una familia, con un hombre, con una nación. Si hubiera dependido de nosotros, de ti, cómo elegir, iniciar este proyecto, ¿qué hubiéramos elegido nosotros para comenzar este proyecto de bendecir a toda la humanidad? Yo pienso que nosotros elegiríamos a un matrimonio maduro, perfecto, fértil, fuerte, joven, ¿sí o no? Porque si Adán y Eva, siendo inocentes, fallaron, ¿qué será de los nuevos humanos que reciben la herencia de Adán de inclinarse hacia el mal? Pues bueno, contra todo pronóstico, como dije la semana pasada, Dios elige a una pareja de ancianos. ¿No es glorioso el Señor? Y siendo la mujer estéril. Así como diciendo, pónmela difícil, ¿no? Ustedes se han enfrentado a algunos desafíos que no son desafíos y me la pongo más difícil, ¿no? Por ejemplo, cuando un padre juega carreritas con su hijo, le da 15 metros de ventaja, ¿no? Para que sea difícil, ¿no? No sé, digo, es difícil meterse en la mente de Dios, pero así es Dios. Escogió a una pareja ancianos y fértiles, 75 años de edad. ¿Quién hubiera decidido comenzar una descendencia grande, una multitud grande, una nación grande con unos ancianos de 75 años con la mujer estéril? Pero Dios, en la debilidad del hombre, hace evidente su poder. Eso lo dice Pablo. Entonces, en esta debilidad, hermanos, Dios comienza esa primera fase de su proyecto y nosotros conocemos a Abraham como el padre de la fe. ¿Están de acuerdo? Y a partir de ahí, ese ADN se ha transmitido de generación a generación de una manera más específica. Abraham fue ese primer hombre con el que Dios comienza a echar a andar su proyecto en la fase 1, la misión de Dios. Ya hay un prototipo de iglesia, ya hay un ADN para la iglesia. Como los padres de Abraham, ¿verdad? Sus abuelos y bisabuelos invocan el nombre de Dios, tienen fe y obedecen a Dios. Esa es la principal característica de aquellos que se dicen hijos de Dios. ¿Cuántos hijos de Dios hay aquí? Amén. ¿Tienen fe en Dios? Amén. ¿Le obedecen a Él? Amén. ¿Son de bendición para los demás? Menos amenes. Bueno, ahí vamos creciendo, ¿sí o no? No somos perfectos, pero sí buscamos que Dios nos esté limpiando constantemente. Entonces, hermanos, es importantísimo para mí que hasta este momento no he dado ninguna definición de lo que es la iglesia, que entendamos en qué consiste la misión de Dios, el plan de Dios, el propósito de Dios. ¿Cuál es? Bendecir a la humanidad. Porque es su naturaleza amar y reproducirse. Y adelantándonos un poco a la historia, les quiero leer lo que dice Gálatas 3:6, ¿sí? Por si no me creen, ¿verdad? Que Abraham es el prototipo de lo que iba a venir a ser la iglesia. Aquí Pablo lo dice de esta manera, dice el apóstol Pablo: así fue con Abraham, le creyó, y subrayo eso, a Dios, y esto le tomó como cuenta de justicia. Por lo tanto, sepan que los descendientes de Abraham son aquellos que viven por la fe. ¿Sí o no? Versículo 8. En efecto, la Escritura, habiendo previsto que Dios justificaría por la fe a las naciones, escuchen bien,
anunció de antemano el evangelio a Abraham. El evangelio comienza ya. ¿Cuál evangelio? Aquí dice 2 puntos. Por medio de ti serán benditas todas las naciones. Hermanos, ese es el propósito de Dios para la humanidad. Que por medio de los que en Él creen, también los que no creen alcancen bendición. Y la bendición puede ser desde algo superficial hasta salvación eterna, que es la mayor bendición que podemos recibir. ¿Están de acuerdo? Dice, por medio de ti serán benditas. Pablo dice que el evangelio es este. Por medio de ti serán benditas todas las naciones. ¿Por medio de quién? De Abraham y de su descendencia. Versículo 9. Así que los que viven por la fe son bendecidos junto con Abraham, el hombre de fe. Amén. Y bueno, en estos pequeños 4 versículos que acabamos de leer, Pablo menciona hasta 5 versículos de Génesis, que no los vamos a leer todos, solamente voy a enfatizar, pero los que apuntan: Génesis 12:3, Génesis 18:18, Génesis 22:18, Génesis 26:4 y Génesis 28:14. Fíjense qué dicen todos esos versículos. Simplemente dicen que por medio de ti serán benditas todas las naciones de la tierra, que en Él serán benditas todas las naciones de la tierra. Puesto que me has obedecido, todas las naciones del mundo serán bendecidas por medio de tu descendencia. Por medio de tu descendencia, todas las naciones de la tierra serán bendecidas, porque Abraham me obedeció, dice. Y el último texto dice, y todas las familias de la tierra serán bendecidas por medio de ti y de tu descendencia. Fíjense el énfasis en 3 cosas: la fe, la obediencia y la bendición, que por medio de esa fe y obediencia alcanzarán otras familias, personas o naciones. Noten que esencial es la iglesia para Dios. No porque nosotros podamos crear vida, sino que a través de nosotros Dios transmite esa vida. ¿Sí o no? Y podríamos añadir Hebreos 11, 8, 9, 11, 12 y 17, que tampoco lo vamos a leer para irnos acercándonos al final. Pero lo que Hebreos 11, 8, que después podemos abordar, dice es que por la fe Abraham hizo esto, hizo aquello. Por la fe Abraham hizo aquello, hizo esto. ¿Sí o no? Le leo el versículo 11 del capítulo 11. Por la fe Abraham, a pesar de su edad avanzada y de que Sara misma era estéril, recibió fuerza para tener hijos, porque consideró fiel al que había hecho la promesa. Amén. La naturaleza de Dios es bendecir. En otras palabras, amar y dar vida en abundancia. Así que la bendición a las naciones, en otras palabras, a toda la humanidad, es el propósito definitivo del plan de Dios. ¿Cuál es el propósito definitivo del plan de Dios? Bendecir a todos, a todas las naciones, a todas las familias, a todos los seres humanos. Desde el principio hasta el fin, ese ha sido su propósito. Dios no cambia. El pecado vino a ayudarle, aunque aparentemente para todos es, ay, ¿cómo que vino a ayudarle? Sí, para que el amor fuera genuino, para que podamos ver su ofrecimiento gratuito y para que podamos ver el contraste de escoger el dolor y la muerte a escoger la vida y la bendición. ¿Qué escogen ustedes? Es lo que dice Moisés al pueblo de Israel en Deuteronomio, al final del libro. Dios dice que les pone la vida y la muerte delante de ustedes. Y Dios dice, escoge pues la vida. Le he puesto la bendición y la maldición, escoge la bendición. Pero, aquí vienen los peros, ¿no? Porque no todos son bendecidos. Porque no todos alcanzan bendición. Porque Dios no quiere. Si acabamos de ver claramente que Dios sí quiere y hizo todo lo necesario para que haya vida. Aquí el asunto, hermanos, es que la bendición solo puede reproducirse mediante una relación de amor. Y pensemos un poquito, aquí estamos puros adultos, ¿no? Pensemos un poquito cómo se reproduce en un matrimonio ese amor, cómo llega a producirse un pequeño en su vientre. Cuando hay una relación, ¿no? Cuando hay una fecundación, obviamente términos sexuales, pero en esencia eso es amor, cuando hay una relación de amor.
Ya hay alternativas de hacerlo sin amor, pero es otra historia que se ha desviado. Pero solamente cuando hay una relación íntima, estrecha, puede reproducirse vida. La bendición solo puede reproducirse mediante una relación de amor. Y esta relación de amor, hermanos, comienza por la fe. Creer que le hay. Creer que Él ha hecho con la palabra de su boca todo lo que vemos. Y esa bendición que comienza por la fe solamente puede ser propagada, difundida, esparcida mediante la obediencia. Y ahí, como dicen los mexicanos, es donde la puerca torció el rabo. ¿Por qué? Pues porque no es fácil ser obediente. Sobre todo, no es fácil tener constancia en la obediencia, perseverancia en ello. Y ahí es donde se obstaculiza que la naturaleza de Dios quiere bendecir. ¿Por qué? Porque los que Él escogió para que esparcieran su bendición son flojos. Como dice el evangelio mexicano, los obreros, la cosecha es mucha, los obreros son pocos y los pocos son flojos. O como dice el apóstol Pablo en versión mexicana, Apolos regó, yo planté, Apolos regó y ustedes la riegan. Triste, pero cierto. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo Dios en la Biblia a partir de Génesis 12 en adelante? Explicando cómo su proyecto tiene sentido. ¿Sí? Él no está obligado a explicarlo, pero lo hace. Respondiendo a la pregunta fundamental, ¿qué puede hacer Dios ante la rebelión de la humanidad y la entrada del pecado? Desde Génesis 12 hasta Apocalipsis 22, Dios está respondiendo. Cómo incluso la muerte llega a ser parte fundamental de ese plan. Porque la muerte antes de Cristo era el que tenía sometido al hombre. ¿Sí o no? Pero después de Cristo la muerte es la que nos une definitivamente con Dios. Por eso Pablo dice, para mí el vivir, el morir es ganancia. El vivir es Cristo y el morir es ganancia. Porque al morir ya estoy con el Señor, que es muchísimo mejor. La muerte hoy viene va a ser vencida al final de los tiempos, como dice el libro de Apocalipsis, pero hoy cuando morimos nos une al Señor. Y por eso nosotros no estamos tristes como los demás, como dice Pablo a Tesalonicenses, sino que ciertamente vamos a extrañar a las personas, pero nos gozamos que ya ha alcanzado su propósito definitivo las personas cuando mueren. Pero mientras que morimos, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Y ahí es donde empieza el plan de Dios, y vamos a leer para terminar en Génesis 12, ya vamos terminando, ahora sí. Génesis 12:1, ya lo leímos la semana pasada, pero fíjense cómo en esta mecánica de Dios y la iglesia, en aquel tiempo el prototipo de la iglesia, fíjense cómo el Señor hace las cosas. Dice en el versículo 1, el Señor le dijo a Abraham, deja tu tierra, tus parientes y la casa de tu padre, y vete a la tierra que yo te mostraré. Escuchen bien, hermanos, como el Señor en Génesis 1:3 dijo, sea la luz, así también aquí el Señor dijo, vete de tu tierra y tu parentela. Y fíjense, hermanos, la palabra de Dios que habló en la oscuridad, ahora le habla a la esterilidad. De lo que no se veía, creó algo, ¿sí? Y ahora de la esterilidad crea buenas noticias sorprendentes y transformadores. Y aquí comienza la misión de Dios para la redención del mundo. Fase 1. Repito, siendo esto, hermanos, el propósito esencial para la iglesia. Fíjense bien, y esta es la parte más importante de todo el sermón. No es que la iglesia tenga una misión aparte. La iglesia, hermanos, es insertada en el proyecto de Dios. ¿Sí? No es aparte, es dentro del plan de Dios. Dios crea al hombre, el hombre cae, se independiza, pero el plan de Dios comienza a restaurar y a llevar al hombre a su presencia,
como era su propósito inicial. El versículo 2 dice: haré de ti una nación grande y te bendeciré, haré famoso tu nombre y serás una bendición. Grábate eso en tu corazón: serás una bendición. Y ahí debemos cuestionarnos: ¿somos realmente de bendición? ¿Qué significa ser de bendición? No solamente que te amen los que te aman o los que tú amas, sino de verdad que seas una luz en la oscuridad. De verdad que reproduzcas el carácter de Dios en la cotidianidad. Y eso va mucho más allá de venir los domingos, ¿están de acuerdo? Bendeciré a los que te bendigan, dice el versículo 3, y maldeciré a los que te maldigan. Por medio de ti, insiste el Señor, por medio de ti, por medio de ti, por medio de ti. ¿Qué responsabilidad tan grande? Por medio de ti. ¿Por qué? Por medio de mí, débil. ¿Por qué, Señor? Por medio de ti serán bendecidas todas las familias de la tierra. Esos 3 versículos que estamos leyendo, Dios mismo se está hablando, prometiendo, y podemos ver en su discurso, hermanos, que hay mandatos, ¿no? No hay como que opciones. Abraham, si tienes chance, si te sobra el tiempo, vete de tu casa. Tengo algo mejor para ti. No. Salte de ahí, deja todo. Y vete a un lugar donde yo te mostraré. Ni siquiera le promete que el lugar va a ser bueno o mejor. Eso se trata cuando Dios nos prueba nuestra fe. Y eso es una característica muy recurrente en nuestra vida cristiana. Dios prueba nuestra fe y hasta que demos ese paso viene la bendición, no antes. Y por eso nos perdemos de muchas bendiciones, porque queremos una señal. Pero escuchen bien, hermanos, el mandamiento va mucho más allá del mismo mandamiento. Lo que viene después, lo que viene si decidimos escuchar la voz de Dios, es lo maravilloso, y es cuando Dios realmente puede reproducir su grandeza, su bendición. Si sales de tu tierra, haré una nación de ti grande y serás de bendición. Si sales de tu tierra. ¿Sí escuchan eso? Si sales. Si no sales, ¿qué? Pues no serás ni una gran nación, ni serás de bendición. Si Abraham hace lo que se le manda, Dios hará lo que dice. Y el resultado de esta ecuación del proyecto de Dios, Dios manda, yo obedezco, es bendición. Bendición. Y la pregunta es, ¿realmente la iglesia está siendo hoy de bendición para la humanidad, para las naciones, para los gobiernos, para nuestras empresas donde trabajamos, para los que tienen empleos? ¿Estamos siendo realmente de bendición? Es una buena pregunta, ¿no? Y ese es el mensaje esencial del Evangelio. Solo la salida de Abraham libera la bendición de Dios para las bendiciones. Y a pesar de lo que hemos visto hasta Génesis 11, hermanos, el mundo caído, todavía puede haber bendición. A pesar de lo que ustedes ven en las noticias, lo que ven al salir de aquí, hermanos, el mundo puede y debe ser bendecido. Pero esa solución de parte de Dios, esa luz no proviene del mundo mismo. Fíjense, Abraham tiene que desprenderse de todo aquello que lo ata a la tierra de Babilonia antes que pueda ser el vehículo de bendición de parte de Dios. La misión de Dios de bendecir a las naciones es un nuevo comienzo, pero requiere una desvinculación con el mundo. Por eso Jesús les dijo, no oro para que abandonen el mundo, sino para que los guardes del mal. Necesitamos como creyentes desvincularnos con esta corriente del mundo que lleva a la perdición. Si nosotros no logramos desvincular nuestra vida cotidiana de una vida mundana, no podemos ser de bendición. ¿Sí o no? Amén. Termino con este pasaje, Génesis 17:1. Ahora sí, tercer final. Génesis 17:1. No les voy a contar la historia completa, pero ustedes saben que cuando Abraham recibió este llamado de parte de Dios de salir y él sí obedece,
y llega a la nueva tierra, se desesperó, porque decía y se veía, ¿cómo mi mujer estéril vamos a poder tener un hijo donde tú vas a bendecir a las naciones? Yo te ayudo, Dios. Ahí está la sierva, ¿no? Le dijo Sara. Y tuvo una hija con la sierva. Desobedeció a Dios. Y entonces, cuando desobedecemos a Dios, retrasamos la bendición. Pero Dios no es impaciente, ¿verdad? Pasaron unos 25 años, y aquí dice, en el versículo 17 que vamos a terminar leyendo, dice, cuando Abraham tenía 99 años, cuando tenía 75 recibió el mandato y la promesa, pero hasta que tenía 99 años, el Señor se le apareció y le dijo, Abraham, yo soy el Todopoderoso, vive en mi presencia y sé intachable. Hermanos, eso es fundamental para ti y para mí como iglesia. No hay otra forma de que Dios cumpla sus promesas o que use nuestras vidas como vehículos de su bendición si nosotros no vivimos en su presencia y nosotros no somos intachables. No se trata de salvarnos del infierno. Cuando Cristo vino y nos trajo salvación, ya nos ha salvado de ahí y nos ha dado una misión. Se trata de misión, no de salvación. Sé intachable, vive en mi presencia. Así, solo así, confirmaré mi compromiso contigo, mi pacto, y multiplicaré tu descendencia en gran manera. Amén. ¿Qué hace falta, mis hermanos? ¿Qué hace falta para que la iglesia persevere en las oraciones como aquella primera iglesia de Jesucristo, que todos los días se reunían en las casas, partían el pan, había comunión, había amor, había oración, los templos temblaban, las vidas cambiaban, se repartían lo que había, no había necesitados, había pasión, su Espíritu Santo moraba en ellos? ¿Qué es lo que hace la diferencia entre ellos y nosotros? Si es el mismo proyecto de parte de Dios, si es el mismo Cristo que murió y resucitó, si es el mismo Espíritu Santo que se nos ha sido dado cuando creímos, ¿qué es lo que hace falta para que la bendición de Dios se esparza de una manera más evidente y contundente, como lo ha hecho cuando las personas se toman en serio la verdad? ¿Qué hace falta? Yo puedo resumir sencillamente, hermanos, que nos hace falta obediencia. Y para obedecer mejor y más hace falta que estemos en su presencia, que conozcamos sus palabras, que conozcamos sus mandamientos. Y ahí, hermanos, tenemos un 5, reprobamos. No conocemos los mandamientos de Dios, su propósito esencial para nosotros. Nos ha salvado para ser de bendición. Nos ha bendecido para que podamos bendecir. No solamente para pasar un boleto de llegada al cielo. Eso no es el plan de Dios. El plan de Dios es que aquí, en nuestra debilidad, Él haga su obra maravillosa en nosotros. No en nuestras fuerzas, sino en la del Espíritu de Dios. Yo les pido, hermanos, que tomemos nuestro rol de ser la iglesia de Dios. Columna y baluarte de la verdad, embajadores del reino de Dios, familia de Dios. Qué hermoso, qué grandioso, qué más nos puede faltar si lo tenemos a Él. Gocémonos, incluso en las tribulaciones.